funcionarios de Trump han revocado la extensión de las protecciones de Biden para los venezolanos. La administración Biden había extendido las protecciones, hablamos del TPS, a más de 600,000 venezolanos. La cancelación de la extensión podría abrirlos a la deportación en los próximos meses, así reseña hasta ahora el diario The New York Times. La administración de Trump ha revocado una extensión de las protecciones de deportación que el presidente Biden había concedido a más de 600,000 venezolanos ya en los Estados Unidos, según una copia de la decisión que obtuvo el diario New York Times. El martes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, decidió revocar la extensión de 18 meses de lo que se conoce como el Estado de Protección Temporal, o TPS, que tiene como objetivo ayudar a las personas en los Estados Unidos que no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país debido a un desastre natural o un conflicto armado, según dice el estatuto. La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estarían protegidos de la deportación, sino que también eso proporciona permisos de trabajo hasta al menos el otoño del 2026. Según el Pew Research Center, hasta marzo del 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o ya beneficiadas con ese programa, siendo los venezolanos el grupo más grande de la medida, el estado de protección temporal. Sobre este tema voy a conversar en minutos con un abogado experto en inmigración. Es una noticia que acaba de confirmar el diario New York Times. También el caso de, a propósito del tema del ingreso a los Estados Unidos de los venezolanos que tienen que viajar a otros países para renovar su visa americana. Bogotá, Colombia, era un destino o es un destino al que muchos venezolanos que necesitan la visa para viajar a los Estados Unidos viajan para allá y son atendidos en la embajada americana en Colombia. Sin embargo, producto de esta tensión diplomática, las citas han estado suspendidas. Tengo un audio de una venezolana que ha estado precisamente en este proceso, incluso aún peor, porque es una persona a la que nos va a dar el audio, es la hija de una persona que viaja, una persona de la tercera edad que viaja a Colombia para su cita. Y sin embargo, pues no tiene ningún tipo de información. Ya se sabe, porque lo confirmaron ayer los medios colombianos, que las citas pautadas para hoy 29 también están canceladas. Y no tienen referencia de cuándo podrían volver a pautarse esas citas de la gente que, bueno, que tenía la cita ya pautada, pero que además ya están en territorio colombiano. Vamos a esta hora a escuchar el sonido de Joana Escorcia. Lo tenemos. Audio de Joana Escorcia nos comenta o nos retrata de alguna manera la situación allá de los venezolanos que no tienen idea de cuándo van a obtener la cita para renovar su visa americana. Hola, mi nombre es Joana Escorcia, soy venezolana, vivo ahorita actualmente en Estados Unidos y estoy gestionando la visa de mi mamá para que obviamente venga a visitarme y todo eso. Ella tenía la visa por 10 años y se le venció y pedí la cita para la renovación. La renovación fue rápida, al mes le dieron la cita, pero cuando el pasaporte llega le enviaron un correo que necesitaban una entrevista. En ese momento tuve que pedir una cita y se la postergaron, se la programaron para dentro de 2 años, que era la más cercana. Bueno, y 2 años ya se cumplieron ahorita el 27 de enero, que tenía su cita pautada. Ella está radicada en Barranquilla y bueno, le compré su pasaje para que fuera a Bogotá. Y cuando está allá, el día domingo, pasa esta situación del cierre de las visas. Y bueno, se puede imaginar todo el estrés que vivimos. No sabemos qué hacer, a quién llamar. Nos llega el correo de la cancelación. Aún así le dije que fuera a la embajada para que fuera a la cita y que personalmente le dijeran qué es lo que podía pasar. Llega el día lunes, va temprano, a las 7 era su cita, ella va a la cita y cuando llega a la embajada
allí le dicen que se vaya, que está cerrado, estaba todo encadenado, habían solamente periodistas y policías. Y no se pudo ni bajar porque le dijeron que no podía estar allí, que se retirara, que solamente estaban dejando pasar al personal que iba a retirar pasaportes que ya tenían visa, que era en otro edificio. Pero de resto todos tenían que irse. Entonces, nada, estamos esperando que la reprogramen. Ya dijeron que lo que iban a hacer era que a todas las personas que se les fue cancelada la cita, le iba a llegar un correo reprogramando con la nueva fecha y hora para que vayan. Entonces, esta situación es un poco estresante porque no sabemos cuántos días más va a estar en Bogotá, para qué día se lo van a poner, para qué mes, no sabemos, estamos en esa incógnita y la verdad que esto nos ha afectado mucho porque no sabemos cuánto tiempo más va a estar en Bogotá, pagando hotel, todos esos gastos que no estaban previstos y bueno, estamos a la espera de qué es lo que va a pasar. Es la situación que estamos viviendo. En este momento, mi mamá, que es una persona de edad, y bueno, creo que muchas personas están en la misma situación, peor aún que viven en otros países que vienen a Bogotá a sacarse esa visa. Así que bueno, espero que mi, mi experiencia de lo que estamos viviendo sirva de algo y que podamos comunicar a todas las personas lo que está pasando en estos momentos. No hay citas, hay que esperar que sean reprogramadas por la misma embajada. Bueno, la situación que nos comenta una de las afectadas, Joana Escorcia, nos ha dado este audio un poco para retratar la situación de los venezolanos que viajaron a Bogotá para tener la cita con la embajada americana. Lo que se sabe o lo que se sabía es que apenas aterrizaran los dos aviones con los deportados colombianos de Estados Unidos a Colombia, iba a reactivarse las actividades diplomáticas y entre las embajadas, pero eso no ha sido así y justo hoy 29 todavía no se han repautado las citas para el otorgamiento de visa, no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos. Vamos a esta hora a también tocar, a propósito de la situación migratoria de los venezolanos en el mundo, lo último que acaba de ser publicado por el diario New York Times, lo comentaba hace minutos, la administración de Biden de hecho, había extendido el TPS a más de 600.000 venezolanos, pero los funcionarios de Trump han revocado la extensión de las protecciones de Biden para los venezolanos y eso podría abrirlos a la deportación en los próximos meses. ¿Cuál es la información que tiene, al menos hasta este momento, Juan Antonio Lozada, abogado experto en migración y TPS de Law Office? Juan Bu- Antonio, buenos días, bienvenido, Buenos días, Shirley, gracias por tenerme. por favor. Eh, sí, nos levantamos con esta noticia bastante impactante. Muchos de nosotros pensábamos, porque nos lo había advertido la campaña de Trump, que no iba a extender el TPS y cuando el presidente Biden decidió hacerlo, había mucho alivio en la Ujú, comunidad venezolana, porque hay un grupo de venezolanos que se le acaba el TPS, se le vence el TPS en abril. Y el segundo grupo se vence en septiembre del 2025. Entonces ya los dos grupos, los 600.000 venezolanos que se beneficiaron del TPS, este año 2025 ya iban a perder esa protección con todo lo que eso implica. Entonces, claro, todavía existe una posibilidad de que si no se hace un anuncio de extensión ujú. eh, el sábado, el primer grupo de abril recibe una extensión automática de 6 meses. También existe una posibilidad que haya una demanda Ujú. para tratar de parar un poco la revocación de la extensión. Ahora, fíjate, Juan Antonio, cuando hablas de la revocación de la extensión, estos venezolanos que se acogieron al TPS, dentro, una vez que tú te acoges, tú puedes aplicar, digamos, a otras formas para obtener la residencia en los Estados Unidos y, bueno, posteriormente la ciudadanía, o una vez que tú te acoges al TPS, tú permaneces tu estado o tu estatus legal permanece bloqueado bajo esa figura. Es decir, que si se vence, automáticamente pues tienes que salir del país o ser deportado. Sí, es una buena pregunta. Si tú tienes TPS, eso no impide que tú puedas explorar otros remedios. Y de Ujú, hecho, en algunas instancias, tener TPS te permite
potencialmente pedir un permiso de viaje I-540, salir de Estados Unidos, así sea por una hora, por la frontera de tierra, y después regresar con un estatus limpio, habiendo limpiado potencialmente una entrada irregular o un tiempo fuera de estatus, que después te abre el abanico de opciones. O sea, Ujú, entonces sí puedes tener varios procesos migratorios, incluyendo el TPS al mismo tiempo. De hecho, muchos venezolanos que tenían parol también aplicaron el TPS. Muchos venezolanos que tienen TPS ya tenían asilo, un asilo pendiente. Para aquellos que aprovecharon la I-512T para limpiar este permiso de viaje del TPS, que es extraordinario, y que salieron, volvieron a entrar y limpiaron su entrada irregular o su tiempo fuera de estatus, algunos de ellos empezaron a buscar avenidas como una certificación laboral, como una visa de trabajo, porque ya habían limpiado ujú. el tiempo que habían pasado fuera de estatus, ¿no? Entonces, sí es posible. No es que el TPS te permita llegar a la residencia, pero con el TPS puede servirte como trampolín para, a través de otro remedio, llegar a la residencia. Ahora, a ver, en este momento, ¿cuál sería la situación y la condición de estos 600.000 venezolanos que entiendo forman parte del TPS o se han acogido al TPS? Bueno, el primer, sí. Digamos, te lo pregunto porque, bueno, esto vence ya en abril. Sí. Entonces, la pregunta es de aquí a abril, ¿a qué se enfrentan estos venezolanos que están bajo el TPS dentro de los Estados Unidos? Bueno, hay el grupo de 600.000 venezolanos, hay un universo de situaciones, ¿no? Cada caso es diferente, ¿no? Y imagino, en mi experiencia, ¿ok? Te voy a hablar de las personas Mm, con las que yo he hablado, que he ayudado a aplicar al TPS o que vinieron a mi oficina para contratarme para otro remedio que ya tenían TPS. Te puedo decir que una gran mayoría de venezolanos que tienen TPS también tienen otro proceso pendiente. Entonces, la mayoría tiene mm, procesos de asilo. ujú. Yo diría un número bastante significativo de los venezolanos, a pesar de que el TPS se elimine, todavía van a quedar con algún tipo de protección, porque si tienes un asilo pendiente, así sea en corte o de tipo afirmativo en frente de una oficina de asilo, y si estás en uno o en otro, generalmente depende de cómo entraste al país, si entraste con una visa de turista o si entraste por la frontera, ¿no? Entonces, muchos de estos venezolanos van a continuar teniendo algo de protección si tienen un asilo pendiente. Lo que pasa es que, lamentablemente, muchos venezolanos cuando llegaron a Estados Unidos y metieron sus asilos, lo metieron con paralegales, con notarios, con personas que no eran abogadas, que no tenían muchas veces el conocimiento para articular verdaderamente un caso de asilo como se Mm, debía. Entonces, mm, claro, el problema que tenemos ahorita es que muchos de esos asilos están muy mal fundamentados, fueron hechos por personas inescrupulosas que se aprovechaban de la situación del inmigrante para hacer unos asilos terribles. Y entonces, claro, el miedo es que muchos de estos asilos terminen no resultando porque la calidad de los argumentos que se están haciendo, la falta de corroboración, pues mm. no sustentan los casos, ¿no? Lo otro, fíjate, Biden había extendido el TPS, llegó Trump y ha revocado la medida. Con el tema del asilo, ¿es posible esa retroactividad en casos, digamos, de asilo? Es decir, que el presidente Trump eventualmente diga, no vamos los estatus de asilo que estén pendientes, no los vamos a considerar. Sí, eso es una buena pregunta. El TPS tiene una particularidad. Es Mm, un remedio temporal y requiere del Ejecutivo para ser extendido. Entonces, claro, el presidente tiene un poquito más de discreción en cuanto a un remedio como el TPS que de lo que tiene con un remedio como el asilo, porque el asilo ya es un estatuto pasado por ujú, el Congreso que además tiene reglas muy específicas, ¿no? Se está tardando muchas veces 5, 7, 8 años en procesar un asilo porque simplemente los Estados Unidos no cuentan con el personal para evaluar y de alguna manera adjudicar estas aplicaciones pendientes. Lo que pasa es que sería lo que puede hacer Trump, para responder a tu pregunta, no necesariamente es revocar el asilo de todo el mundo que está aquí. Lo que puede hacer es limitar
algunos grupos de personas. Por ejemplo, las personas que entran por frontera, puede decirle, ¿sabes qué? Te saco y no te doy, ahorita hay una emergencia nacional, no te voy a dar ni siquiera la habilidad de poder argumentar que tú tienes un miedo razonable de retorno. Simplemente, chao, te voy a sacar, te voy a expulsar. Entonces, bueno, eso lo está haciendo. De hecho, hay un grupo importante de ciudadanos de otros países que han Ujú, entrado desde que él se hizo presidente, que han sido expulsados. Entonces, no puede eliminar el asilo, pero puede hacerlo tan difícil de obtener que en práctica se vuelve casi que ujú, una revocación en masa, ¿no? sí. Para las personas que nos están escuchando en los Estados Unidos y están bajo el TPS, ¿qué deben hacer en este momento? Que bueno, recién, como bien lo has dicho, esta noticia la publicó hace unos minutos el New York Times, en un documento que ellos han logrado tener acceso. Trump ha oficialmente revocado esta extensión que había sido concedida por Biden a los venezolanos bajo la figura del TPS. ¿Qué debe hacer un venezolano que esté bajo esta figura en este momento que está dentro de los Estados Unidos? Bueno, mantener la calma. Yo creo que aquí hay que educarse, no asustarse, ¿no? Ujú, Yo creo que cualquier situación como esta requiere justamente un poco de... Es difícil tener calma, pero al mismo tiempo hay que hacerlo porque hay que tomar unas decisiones bastante drásticas. Es revisar, hablar con un abogado de migración que se especialice en temas migratorios, ujú, no seguir dependiendo de notarios, paralegales y llenapapeles que no saben lo que están haciendo y que evalúen el marco fáctico de esa persona, de ese venezolano, para ver si califican para algún otro remedio, porque no hay tiempo que perder. O sea, puede ser que algunas de las personas que fueron afectadas tengan otras opciones que simplemente no manejaron hasta ahora ujú. y ahorita pues ha llegado el momento de evaluar eso con un profesional. Bueno, te agradezco mucho, Juan Antonio. Creo que es importante lo que has dicho, el llamado a la calma y asesorarse bien con alguien que esté experto, que sea experto en el tema de migración para ver qué puede hacer si usted está bajo esta figura. Lo que sí, bueno, es noticia, parece con un documento que ha obtenido el diario New York Times. Ya Trump ha oficialmente revocado la extensión de protección de TPS para los venezolanos. Estarían o podrían estar afectados más de 600.000 venezolanos en territorio estadounidense hasta abril, ¿no? Que sería ya, era la fecha en donde pues se vence y se daría la renovación, una renovación que entiendo no se dará. Te agradezco mucho, Juan Antonio. Juan Antonio Gracias. Lozada, abogado experto en migración y TPS de Law Office 7 y 24. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del